Buenos días, ¿qué tal? Gracias por asistir el día de hoy a la presentación del libro Amarílico, a la casa de un asesino. El autor es el señor Edgardo Arredondo y van a presentar el señor Jorge Cortés Ancona, Emiliano Canto Mayén y va a moderar Joaquín Tamayo Aranda, a quien cedo la palabra. Muchas gracias por su presencia. Un fuerte aplauso para la mesa, por favor. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana, la última jornada de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán 2024, en su 12ª edición. Para mí, personalmente, es un gusto estar acompañando al escritor Edgardo Arredondo en la publicación de su novela Amarílico, que considero está en el rubro, mejor dicho, de la novela histórica. Y pues siempre es un desafío, un reto para cualquier escritor encarar este género que exige el dato fidedigno, pero al mismo tiempo también la ficción, para que los personajes y la historia fluyan y se desenvuelvan. Me es muy grato saludarles a este público tan variado que tiene siempre el doctor. Siempre hemos dicho que es como un rockstar, ¿no? Donde va, lleva multitudes. Entonces me da mucho gusto saludar a las amigas y amigos escritores, a destacados integrantes de la comunidad médica, a gente del empresariado que está hoy acá, de la academia. Esta es la fuerza que puede tener la literatura y sobre todo el ser humano cuando se entrega por vocación a una carrera. Saludo con mucho gusto a la directora de la Filey, Teté Mezquita, que hoy nos acompaña. Bienvenida, Teté. Y quiero también saludar a un invitado muy especial, tanto para Edgardo como para Emiliano, Jorge y para mí, un modelo y un referente a seguir en la literatura, no solo de Yucatán, sino a nivel general, el maestro Roger Campos Munguía. Gracias, Roger, por acompañarnos. Bien, voy a leer las semblanzas breves tanto de Jorge como de Emiliano y también desde luego del doctor Arredondo. Emiliano Canto Mayén es historiador y escritor. Ha publicado la novela Delfina, Sedeculta 2012, Una historia a pie, Mérida y sus rumbos, Cegey 2011, Crónicas del arte, la creación e identidad yucatanense, Ayuntamiento de Mérida 2020, el drama La culpa, Cocay 2022 y la novela El corazón sangrante, Cocay 2023. Bienvenido, Emiliano. El maestro Jorge Cortés Ancona ha publicado textos de diversos géneros literarios. Es autor del poemario Tiempo de espera, editado por Maldonado en 2000, y del libro de relatos confidentes de Cocay en 2022. Ha escrito numerosos artículos y entrevistas sobre temas culturales y figura en varias antologías de poesía. Colabora actualmente en el periódico digital Estamos Aquí MX. En 2022 recibió la medalla Osvaldo Vaqueiro López de Periodismo Cultural, otorgada por el gobierno del estado de Yucatán. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Y bueno, Edgardo Arredondo, cirujano ortopedista de profesión, editorialista y novelista. Ha publicado las novelas Detrás del Horizonte 2011, De médico a sicario 2014, Me llamo Juan 2018, Bungo, Nunca te irás del todo 2019, Sin miedo al destino 2021, El cuarto 7 2022,
Ha incursionado también en el cuento con 2 compilaciones, Los Profanadores de 2017 y El Rostro de la Venganza y otras operaciones, La Tinta y el Bisturí de 2022. Y el anecdotario, Los 10 consejos que nadie me pidió, pero me vale madres, vine a darlos. Todo con el sello de la editorial Fellow. Pues felicitaciones anticipadas al doctor Edgardo Arredón. Bueno, además de rockstar, es cineasta, el doctor y actor. Pues es una carrera muy completa. Vamos a ver un video. Dr. Finlay, tengo que decirle que acaba de fallecer Fray Martino. Creen que son 7 religiosos que mueren en este convento. Si seguimos así, vamos a rebasar los 1500 muertos solamente en La Habana, Dr. Finlay. Aquí es fiebre, Yaune. Usted no sabe cómo curarla y es el doctor. Menuda ayuda, hermano. Me fui a buscar a Mirta la santera. Profesor, esto está incontenible. En una sola semana, 84 muertos. En el puerto de Matanzas no hay una sola calle que no tenga lo menos 2 a 3 casas con la bandera amarilla ondulada. Desde luego felicito a Abel por su trabajo histórico, pues veo que con buen criterio y gran caudal de erudición sostiene, primero, que antes del descubrimiento de la América por los españoles, la fiebre amarilla era endémica en las costas del Mar del Norte de Nueva España, Veracruz en particular, y en tierra firme, perpetuándose sin duda en esos lugares en virtud de las comunicaciones con las tierras altas y frías, de donde vendría gente apta para reproducir en toda su fuerza el primitivo agente mortígeno. Cuestiones muy graves e importantes son estas, pero que, como ve, me dice señor en su atenta carta que contesto, únicamente en los documentos antiguos de lengua maya podría encontrarse el dato que busca desde ha largo tiempo para la comprobación de que antes del descubrimiento ocurrían epidemias de fiebre amarilla, o sea, de vómito negro en las costas de la América Central. De tal manera pienso que el microbio al que aún no conocemos pasa de una persona a otra con una habilidad tal que lo hace huidizo e invisible hasta en los fluidos y tejidos de los enfermos. Por lo tanto, tenemos que alejarnos también de la otra vertiente, las enfermedades no contagiosas. Quiero decir que estamos de acuerdo en que es un microbio, pero es claro que no pasa directo de una persona a otra. Por lo tanto, mientras no lo detectemos, debemos ir por un vector o intermediario. Ese algo invisible que flota en el aire, que está en algunos sitios y en otros no, y hasta en un mismo lugar en épocas y circunstancias distintas. Benito, hace casi 2 semanas que no registramos un solo caso de fiebre amarilla. ¿Sabes cuántos llevábamos? No tengo la menor idea. En este brote teníamos poco más de 1600. Después del huracán, la fiebre amarilla se fue. Se fue, De nuevo te digo. como si el aire se hubiera limpiado. So, yellow fever. Yes, sir. Worse than malaria? Worse, sir. Terrifying. Uncontrollable fever. Liver melts. Once John disappears, that is, yellow skin and vomiting blood, little can be done. Mira, Carlos, yo no sé cómo decirlo, pero lo que vosotros habéis medido, que me disculpen, no es la alcalinidad del aire. Por un principio físico elemental, la acidez y la alcalinidad solo atañen a los líquidos. Pero entonces lo que realmente midieron, y la verdad me sorprende cómo lo midieron, era agua. Sí, agua. El rocío, estas casi invisibles gotas de agua resultante de la presión de vapor de saturación. Pero esto lo invalida, por supuesto, el estudio. Lo que tendríamos que determinar es qué hace que en ciertas condiciones del año exista esta propiedad en el agua. En este caso, el agua que flota. Lo cual mi estimado Carlos explicaría por qué a veces sí y a veces no aparece la fiebre amarilla. Porque solo en ciertas partes del mundo. ¿Qué hay en el aire que hace el padecimiento poco frecuente en invierno? ¿Por qué aumenta tanto en verano?
Es usted muy gentil e en realidad seré breve. El motivo de mi visita es que interceda por nosotros. Al parecer están relacionando los primeros casos de fiebre amarilla con el arribo de una de nuestras embarcaciones, un sloop de nuestra Armada Real. En realidad, solo hacía una breve escala para desembarcar personal diplomático en Veracruz. In this way, I think that the microbe, which we don't know yet, passes from one person to another with such an ability that makes it elusive and invisible even in the fluids and tissues of the sick. En los 10 años de guerra murieron solo por esta causa 20.000 militares españoles. ¿Flota? Más bien, el germen es invisible a nuestros ojos, incluso hasta el microscopio. ¿Por qué en todas las casitas tienen puesta esa bandera amarilla, papá? Creo que ha regresado la fiebre amarilla. ¿Fiebre amarilla? Sí, hijo, así se llama esta enfermedad. Donde hay una bandera amarilla, hay gente enferma. Aquí es fiebre yaune. Usted no sabe cómo curarla, ella es el doctor. Jaime, ¿qué es lo que está en el aire? Me decías el otro día que aún no se descubre el microbio responsable, pero asumo que tiene que existir. Está en el aire. Está en el aire. Es invisible, pero flota. Cedo la palabra al escritor Emiliano Canto Mayén. Adelante, Emiliano. Gracias. Buenos días. ¿Me escucha bien? Perfecto. En la mañana, cuando estaba tomando mi café luego de una exhaustiva e intensa semana de la Filey, de repente estaba platicando con mi madre y estaba quejándome. Para mí quejarme es un deporte. Y tenemos que hacer esto. Y luego hice esto. Dije, por fin vamos a llegar al último día de la Filey y me dijo mi madre algo tan sabio que una mujer grande sabe. ¿Cómo te gusta quejarte? Tienes salud. Y puedes ir a todo, tienes salud y energía y puedes ir a todos los eventos que quieras. Entonces pensé, la salud y la literatura están más juntas de lo que queremos ver. La literatura, en este caso, una sociedad que tiene una literatura viva, vibrante, que puede crear eventos en los que podemos ver a tantos amigos juntos, a un público tan grande y tan nutrido, demuestra que la sociedad está sana y tiene energía. Y pasando a eso, tal vez suene muy positivista, pero quería comenzar así antes de proceder a leer. En un principio, Edgardo Arredondo era médico ortopedista, profesor e investigador, hasta que en el año 2021 se le presentó una fiebre que desencadenó en su organismo una metamorfosis digna de Franz Kafka. Por más que los especialistas le mandaron a hacer análisis, lo llevaron a clínicas, gastó miles de pesos, por más que los especialistas lo analizaron de pies a cabeza, hasta el día de hoy no se ha encontrado la bacteria, el miasmas, el virus o el agente patógeno que llevó a Arredondo a publicar su primera novela, Detrás del Horizonte. Sin embargo, aunque no se ha identificado el medio del contagio, no cabe duda que desde su primer éxito literario, el paciente ha presentado el cuadro clínico típico de todo escritor o escritora en Latinoamérica. De acuerdo con los especialistas en la materia, cada determinado tiempo, se desata un zumbido constante en la mente de Arredondo. Luego su imaginación le hace brotar unas patas alargadas y peludas y unas alas diminutas con las que comienza a sobrevolar sobre sus presas, como un mosquito. Sus víctimas preferidas son las ideas, recuerdos, libros, charlas y el sinfín de experiencias que ha cursado junto con su nutrida lista de pacientes. Como una criatura nocturnal, selvática y ávida de sangre, Arredondo aterriza sobre sus vivencias, anécdotas, sus notas periodísticas y al clavarles la aguja para nutrirle, una aguja para nutrirse, regurgita al interior de esas historias su estilo inconfundible. Por si lo anterior no fuera suficiente, el vuelo del doctor Arredondo lo ha llevado así en muy poco tiempo a picar de género en género, como un mosquito. Va saltando de persona en persona y así ya picó sobre la novela negra, la novela policíaca, la novela centrada en el narcotráfico, el cuento familiar, la autoficción y la anécdota picaresca, marcando hasta el último de sus escritos con el criminoso rostro de la venganza. Es una huella dactilar de su fuerte personalidad.
Cualquier género que haya abordado, en el que haya picado, inmediatamente empiezas a leer y sabes que es el doctor Arredondo. Estos rasgos, bien perfilados en cada uno de sus 9 libros, este es el 10º, son un irrefrenable sentido del humor, un respeto total a la labor de sus colegas, un gozo casi juvenil por las aventuras trepidantes y una obsesión morbosa que le empuja a escudriñar la tenebrosa oscuridad en el interior de sus personajes. En esta ocasión, con la novela que presentamos, Amarílico, a la casa de un asesino, Arredondo lleva este modus operandi a un género literario que le es nuevo, aunque no desconocido, la novela histórica. Este género, lo dice un historiador, es de los más exigentes en la actualidad, ya que toda la labor creadora e inventiva debe estar bien alimentada por una investigación concienzuda, pormenorizada de la época. Y hay que ser cuidadoso en los detalles, que aunque sean milimétricos, podrían desencadenar un grave anacronismo. En las películas lo vemos, sale ambientada en el Imperio Romano y casi sale el celular. Hay que evitar eso a toda costa. A todo lo anterior hay que sumar que, siendo fidedigna, verosímil y documentada, una novela histórica no debe perder jamás el interés, la amenidad y la frescura que obliguen al lector a sostenerla desde el principio al final. Entonces, además de investigar, hay que escribir de manera amena. En Amarílico, la trama se desenvuelve en torno a la búsqueda que un grupo de médicos está haciendo para saber la causa, el agente y la erradicación de la fiebre amarilla. Dentro de esta empresa colectiva que interesa tanto al gobierno español en Cuba, al de Estados Unidos y al de México, destaca el doctor Finlay. Finlay es en esta novela un sabio que tiene muchísima paciencia y tiene una resistencia inigualable ante la frustración. Su ánimo estoico y su trabajo sistemático lo llevan a sobreponerse a las burlas, chistoso, a las burlas porque dijo lo que era cierto, se transmite por el mosquito. Y le llovió por todos lados. Las burlas que giraron en torno a su teoría y a compartir sus avances y descubrimientos con sus colegas estadounidenses. Cabe destacar que dentro de esta lucha conjunta hay que descubrir formas de contagio de la fiebre, la competencia, los egos, los odios personales y el orgullo nacional obstaculiza página a página el avance del conocimiento y de la ciencia. En contraste, Arredondo simpatiza y ensalza a doctores como, además de Finlay, Saidelin y Noguchi, que en Cuba y Yucatán respectivamente contribuyeron con sus investigaciones en el combate de este padecimiento que llevó a la tumba a miles de personas de todos los orígenes, nacionalidades y condición social. Me niego, no debo hacerlo porque a quien reseña no debe contar qué pasa. Sin afán de efectuar una reseña detallada de esta novela, sépase que estas páginas nos van a llevar desde el tipi de Jerónimo hasta las profundidades de África, los calabozos de una hacienda nequenera, pasando por el Canal de Panamá y la independencia de la isla de Cuba. Estas transiciones de espacios, ordenadas de forma cronológica, responden al tema central de la novela: cómo la búsqueda del virus de la fiebre amarilla requirió del empecinamiento, de la terquedad del trabajo de médicos de todo el mundo que pudieron alcanzar su meta gracias a la teoría inicial de la que todos se burlaron. En este punto es preciso indicar que Arredondo ha incursionado con una corrección pasmosa, increíble en la novela histórica, y lo logró por muchas razones. Voy a decir solo unas. En primer lugar, su experiencia como investigador y su sólida trayectoria como alumno y profesor en la Facultad de Medicina le han dado un conocimiento envidiable del trato, del oficio y las instalaciones donde se cura la enfermedad. Cuando se describen los hospitales, ahí vemos a quien ha trabajado en un hospital. Además, su inagotable pasión investigativa lo llevó a consultar textos académicos, tesis de historiadores, mis respetos porque nadie las lee, y documentos antiguos que le han permitido atisbar la vida y condiciones prevalecientes de hace más de 100 años en Cuba, Estados Unidos y Yucatán. Más importante, Amarílico es una novela memorable porque dentro de uno de los géneros literarios más exigentes, su autor cumple con los preceptos, cumple con las reglas, sin renunciar por ello a trasladar la impronta de su estilo personal. Aquí, igual que en Bungo, al igual que en Los 10 Consejos, sabemos que el autor es el doctor Arredondo. Ya para concluir,
¿Será Marílico la novela que como agua estancada permite la proliferación de otros relatos de corte histórico? ¿Regresará Redondo a la novela negra o volará hacia géneros todavía inexplorados por su pluma? Sin importar la prognosis, es seguro que la metamorfosis del médico ortopedista en escritor ha llegado a una fase adulta. El padecimiento que sufre nuestro novelista, por fortuna, es crónico e incurable. Gracias. Gracias, Emiliano. Pasamos entonces al maestro Jorge Cortés Ancona para que nos comente sus reflexiones en torno a Marílico. Gracias, Joaquín. Gracias. La novela histórica tiene características que en parte sí pueden centrarse en el pasado, pero como ha señalado Georgi Lukács, también es una manera de representar una sociedad. Puede ser que se esté hablando de un pasado reciente, del presente, y sin embargo tener historicidad. ¿Por qué razón? Porque se están mostrando las condiciones contradictorias de una sociedad, todos los elementos en tensión, los que están en juego normalmente en una vida social. Y en ese sentido, bueno, cuando él hablaba de novela histórica podía referirse a Balzac, a Dickens, que estaban hablando de su tiempo, de su momento histórico. Y bueno, esto también es un factor a considerar, qué es lo que se encuentra en esa posible novela histórica. También señalo este año muy representativo de que se estén cumpliendo 100 años de una novela que tiene que ver con un tema médico, aunque el autor no era médico ni tampoco era el elemento central, pero sí muy importante en el desarrollo de esa novela. Hablo quizá del novelista al cual han celebrado tirios y troyanos, ya sea por tendencias literarias o por ideologías, pero el que tiene mayor consenso, que es Thomas Mann. Estoy hablando de La montaña mágica, que se desarrolla en un hospital de tuberculosos. Y bueno, son 100 años, es muy simbólico, valdrá la pena leer o releer esta novela por todo lo que implica, pero esto nos habla de la importancia que tiene la salud en nuestras vidas. Acabamos de pasar esta pandemia terrible, que parece que no hemos aprendido mucho de ella, y volveré a ese tema al final. Pero aquí en la novela Marílico nos vamos a encontrar con estos factores que tienen que ver con el trabajo científico. Para empezar, que la ciencia es un procedimiento complicado, que hay una serie de ideas, pero que ante todo tiene que considerarse este factor empírico. Acá, a grandes rasgos, podemos estar hablando de esto de la hipótesis y la comprobación, del ensayo y el error. Y aquí estamos viendo constantemente el ensayo y el error, cómo pareciera haber una carrera entre los diferentes científicos, como que estuvieran en una competencia a ver quién va a llegar, así como aquellos que buscaban llegar al polo norte o al polo sur, bueno, algo más o menos parecido, y cómo puede haber triunfos y cómo también igualmente hay fracasos. El factor de que están arriesgando sus vidas. Alguno queda inmune, ¿no? Finlay queda inmune, pero tenemos el caso de Hideo Noguchi, que sin embargo sucumbe en esta búsqueda cuando está viviendo en un país africano. O sea, el hecho de que ellos también en esta búsqueda están arriesgando la vida y lo están haciendo por la humanidad, o sea, por todos nosotros. Y es algo que muchas veces no reconocemos, en lo que no hay una conciencia acerca de la labor que están desempeñando y de todos los riesgos que están corriendo. Aquí queda muy en claro, o sea, cómo está el propio Seidelin, también cuál será el destino, a pesar de haber vivido aquí, de estar en el Congo y posteriormente la muerte prematura que tendrá. Y bueno, el caso de Hideo Noguchi, que ya mencioné, Finlay, que logrará brincar los problemas.
todos ellos están enfrentándose a algo. Por el otro lado nos encontramos también con el tema de la enseñanza, cómo se enseña la ciencia. Sabemos que acá en México tenemos un problema muy severo en ese sentido, en ese aspecto. Siempre he sido muy partidario de que la literatura, las artes se tienen que relacionar con lo científico y me da gusto que allá haya un espacio dedicado a temas científicos que puede ver cualquier persona aquí en la Filey, pero que aquí se percibe, por ejemplo, cómo es el aprendizaje, el examen que le hacen a Finlay, o sea, toda esta manera de examinar estos conocimientos que se manejan en una época, y aunque no lo podamos creer, pero también hay modas en la ciencia, o sea, hay tendencias dominantes que pueden resultar a veces totalmente erróneas, pero que sin embargo imperan y condicionan también una manera de proceder. Y encontramos también, bueno, cómo a pesar de esto ellos logran sobreponerse y logran a final de cuentas demostrar aquello que están proponiendo. Vemos el factor nacional, ya mencionó Emiliano este aspecto, cómo pesan, o sea, Estados Unidos va a pesar más que otras naciones, que acá un médico cubano, aunque tenía origen anglosajón, o el otro médico que era sudafricano de origen suizo, aunque vivía en Estados Unidos, pero a final de cuentas ellos son los que se van a apropiar del mérito, o sea, y no van a haber un reconocimiento, o será póstumo, será mucho después, porque es un hecho real. Siempre vivo discutiendo esto, ¿no? Siempre va a pesar más el mundo occidental en estas cuestiones y siempre la desconfianza, como existe ahora hacia chinos, rusos, cubanos, y no digamos si hablamos de algún país como Kenia, que tiene también pues un trabajo científico hasta donde sé. O sea, siempre hay factores de desconfianza donde entran cuestiones ideológicas que también se marcan y que aquí pues están en la propia novela. También nos vamos a encontrar todo el ambiente popular, el ambiente de la gente acá. Aquí vemos que está una parte en Cuba, principalmente otra parte en Panamá, sobre todo en el canal, y la parte que corresponde a Yucatán, y en una relación de la visita de Porfirio Díaz en torno a esos tiempos porfirianos, a la época de las haciendas enequeneras, cuando estaban en su auge, cuando eran totalmente privadas. Y bueno, vemos esta visión del Yucatán, de Mérida, el hecho de tratar de ver la vida de la gente, las adaptaciones culturales, porque estamos hablando acá también de gente que tenían un origen extranjero, ya sea por los ancestros o ya sea por ellos mismos, como Harald Seidelin, que era de Dinamarca, o como Hideyo Noguchi, que estuvo acá 7 meses y que era de Japón, que al respecto comentan, bueno, por qué Hideyo tiene el mérito, pero bueno, aunque haya estado 7 meses acá, hay que reconocer, él sucumbió en el trabajo científico y lo hizo por la humanidad. En fin, vamos a encontrarnos con una novela amena, es una novela que nos está dando un panorama de la ciencia en general, que está hablando en concreto de este problema de la fiebre amarilla, que tengo entendido no está totalmente descartado. Esto es algo que puede, y bueno, esto queda muy en claro, también ahí puede volver a surgir. Mi papá hablaba de cuando estudió el cólera, era una nota a pie de página en sus libros. Y me acuerdo cuando un día le comento, ya viste, en Perú hay cólera, y él quedaba, luego hay cólera en Guatemala, y había llegado acá, en Mashcanú hubo más casos de los que oficialmente se reportaron, pero no sé por qué solo se quedó en Mashcanú el cólera, pero bueno, qué bueno, pobres de los de Mashcanú, y menos mal que no fue tan extensivo eso, ¿no? Pero hablo de que todo esto resurge, o sea, no tenemos un control, no somos dioses en el sentido, no es una matemática, no es una cuestión perfecta la ciencia. Acá estamos viendo ese factor humano de los científicos y también igualmente de las ideas que persisten en una época y de cómo también hay condicionamientos sociales por la ignorancia, por prejuicios, por ideas erróneas también de la educación,
y la parte que corresponde al poder político. Como sabemos que esto pues es un tema recurrente en los artículos de Edgardo, pues la política marca muchos caminos de la ciencia y quedan también sujetos a ese factor. Digo, y no solamente ahí, en realidad ha sido histórico acá, y eso desde tiempos previos a la independencia hemos tenido situaciones que, claro, lógicamente conforme ha ido avanzando la ciencia también ha tenido que depender mucho de cuestiones vinculadas a la administración pública. Así que pues van a encontrarse con una novela amena que nos va a dar una idea de la ciencia, en concreto de una epidemia, como era la fiebre amarilla, que era un problema en muchos países del mundo, y nos va también igualmente a mostrar un panorama de la vida de esa época en los países que mencioné, principalmente en el caso cubano y en el caso del estado de Yucatán. Y cuando comento yo que, bueno, esta novela nos puede dejar una enseñanza, tener conciencia de que los virus no mueren, no desaparecen, esto puede resurgir, mutan, se transforman, tienen muchas maneras de reaparecer y pueden surgir otros nuevos. O sea, y aquí, como yo decía, no hemos aprendido, vamos a lugares del centro de Mérida, y entra uno al baño, no solamente no hay ni jabón, no hay gel, no hay ni siquiera detergente sino que a veces ni agua. Y bueno, vemos igual yo que me muevo en autobuses, pues ver a la gente tosiendo abiertamente y no se preocupan ni siquiera por poner la mano ahí o usar algún tipo de cubrebocas o un pañuelo. O sea, todavía volvemos a esta cuestión reiterada y pareciera no haber un aprendizaje. Ojalá que, bueno, esta lectura que tengan de Amarílico, esta novela, que tiene una portada muy llamativa, como pueden ver, que ahí fue una ilustración de un médico, que, aunque también con las sugerencias de Edgardo, pueda ser algo que motive, que nos deje más conciencia, porque creo yo que esa es la finalidad también que puede tener esta novela histórica. También igualmente quiero señalar algo importante, el hecho de recuperar nuestra historia desde la medicina. Recientemente se publicó la tesis del doctor Ignacio Vado Lugo, o sea, imagínense, el fundador de la Escuela de Medicina. Al fin se pudo publicar, o sea, fue escrita en francés y está la traducción. Y bueno, estamos recuperando nuestra historia médica. Yucatán se puede preciar de su medicina, de su historia médica. Tenemos un prestigio a nivel nacional, internacional, y creo yo que acá se le está rindiendo homenaje a ese aspecto tan importante de la vida de Yucatán y en general a los médicos, aquellos que batallan para que nosotros podamos tener un estado de salud y una determinada calidad de vida que sea de lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias a Jorge Cortés Ancona. Yo nada más añadiría a su comentario, a su reflexión, que me parece, porque conozco el conjunto de la obra de Edgardo, que esta es su novela más acabada en cuanto a recursos literarios y con un propósito abiertamente estético. Creo que, como conoce el tema, las palabras llegaron solas. Y lo estudió, además lo investigó, y creo que eso le da un plus en cuanto al estilo, quiero decir, a la forma de narrar, de escribir. Hay pasajes muy bellos, aunque dolorosos también, y hay también estampas muy melancólicas, nostálgicas, y como siempre, pues es Edgardo, y las cosas se parecen a su dueño, hay mucho humor también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que añadiría, y me queda claro algo, que su arte poética en este caso es la magia de la ciencia. Y como los narradores también son magos, son prestidigitadores con las historias, pues le cedo la palabra a Edgardo Arredondo.
Muchas gracias, pues bendito Dios, otra vez pues me vinieron a ver, de veras. Ya estamos tramitando en COPE los descuentos para... Sí, no, muchísimas gracias. Bueno, es la parte de agradecimientos, en primer lugar Tete Mezquita, que pues por habernos abierto las puertas para estar otra vez en esta gran fiesta de la lectura. Las personas involucradas en este libro, pues empiezo con mi correctora personal, Marta, estás por allá, mi correctora profesional, Ladies Balbuena, que se disculpa, se enferma, Ladies. Desde luego, esta es una novela histórica y como dijo Emiliano, o sea, no puedes tú... y esto es épico, hay una escena de Ben Hur, de Charlton Heston ahí con el carromato romano y un reloj en la muñeca, ¿no? Entonces, o Brad Pitt de Espartaco y un avión cruzando el cielo, ¿no? Entonces parece nada, pero esos errores le dan al traste a cualquier narración de tipo histórica. Entonces, darle las gracias a Jorge Cortés una vez más, porque este señor así de gesto adusto y serio tiene un corazón de oro y una paciencia enorme por haberme coachado. Y lo mismo digo con Emiliano, yo tengo la suerte de haberme codeado con gente pues maravillosa, ¿no? Son mis amigos de la cofre, aprovecho también para mencionar desde luego Joaquín, a Pepe Castillo, a Manuelito Tejada, mi querido Figueroa me mandó una foto, va a entrar a cirugía, por eso no vino, de todas maneras está multado. Y yo he tenido esa dicha de rodearme, ¿no? de gente. Desde luego quiero dar las gracias a la Sede Culta que me abrió las puertas. Me da mucho gusto ver a mi querido Renan Guillermo acá. Y pues hablando de agradecimiento, pues un culpable de que yo me ponga a escribir está sentado hoy frente a mí. No saben la alegría que me da ver a mi maestro Roger Campos Munguía, que en los años de preparatoria tuvo el tino de haber dicho antes de leer, imagínense qué rollo, el cantar del mío Cid, el Quijote. Puso en mis manos Los cachorros de Vargas Llosa, que es la historia de un adolescente que un perro le arranca a su mejor amigo, o sea, pues allá abajo, ¿no? Y todo ese desarrollo de frustración. Y bueno, digo, yo lo leí a los 16, 17 años, es algo que a mí me impactó mucho y le dije yo a mi mejor amigo, a ti no te va a pasar esto, ¿no? Entonces, pero eso marcó mi punto de ver la literatura, ¿no? Entonces pasaron muchos años, ¿qué me iba a imaginar que iba un día a estar haciendo esto? Y pues así pasó, ¿no? Más agradecimientos, desde luego Arturo Balán Gamboa, que no está acá, está en España, ¿sí? Él me hizo la portada del libro, yo le hice el boceto. Los 4 personajes que aparecen allá son los personajes de la novela: Carlos Finlay, Harald Seindeley, está desde luego Hideo Noguchi y Max Tyler. Y el libro tiene 2 agradecimientos, uno de todo corazón a mi señor padre. Mi padre, aparte de darme la vida y mucho de lo que yo soy, él estuvo en la campaña del paludismo, detrás de otro mosquito muy distinto al Aedes aegypti, y pues fue una suerte, porque posiblemente yo no estaría ahorita acá, porque incluso una vez se perdió en selvas de Quintana Roo persiguiendo el mosco, y afortunadamente apareció, si no, no estaría yo acá ahorita, ¿no? Y un agradecimiento muy especial a un maestro entrañable, el maestro Renan Góngora Biachi. Cuando yo le llevo los 10 consejos, le hablo de mi proyecto de escribir una novela histórica sobre la fiebre amarilla, se entusiasmó. De hecho, él tiene un par de artículos muy buenos de carácter histórico, de cómo ya la fiebre amarilla estaba desde antes que llegaran los españoles. Y yo siempre he dicho, es la venganza, nos trajeron la viruela, pues tomen, ahí se les va la fiebre amarilla, ¿no? O sea, esa guerra bacteriológica siempre ha existido. El otro día incluso me vine a enterar por Emiliano, que da unas charlas padrísimas de historia, que en Cozumel funcionó una cárcel en toda la isla. ¿Qué quiere decir esto? Los aventaban allá y había tanta fiebre amarilla que se moría, ¿no? Entonces, y el que lograba nadar se lo comían los tiburones, ¿no? Entonces, esa guerra bacteriológica siempre ha existido. Yo me acuerdo que me comentaba el maestro Renan la importancia de cómo se pudo derrotar a la bandera amarilla, al mosco, ¿no? Y cómo, de veras, lo que dice Jorge, no aprendemos. ¿A qué me refiero? Que hemos tenido un brote de dengue tremendo y estamos dedicados nada más a echarle la culpa a las autoridades, es que no fumigan, que corruptos, que no tiran. ¿Y qué hacemos nosotros en casa? Hay mosquiteros, estamos echando insecticida, te echas repelente,
Si el ayuntamiento dice saque sus cacharros, sacamos hasta el colchón, si se puede, a la suegra amarrada del colchón para que se la lleve, ¿no? O sea, es increíble cómo no cooperamos con esto, ¿no? Entonces, el otro día Joaquín estaba un poquito preocupado porque fue a hacer una entrevista y resulta que el lugar donde fue estaba lleno de moscos y preocupado. Me dice, ¿qué hago, doctor, para que no me dé dengue? Pues dale de madrazos a los moscos, ¿sí? ¿Sí? Y este rollo que vieron del video es eso precisamente. Era una época en que decían, está en el aire, hablaban de las famosas miasmas, que era un olor fétido que se sentía, bueno, el que haya ido por la ciénaga siente ese olor así como entre yodo, azufre, ¿sí? Bueno, decían que ellos relacionaban ese olor de miasma con la fiebre amarilla. Y no se daban cuenta que eso que estaba flotando en el aire era otra cosa. Y el mérito de Finlay, que no ocurrió tal como viene allá, fue haber dicho, bueno, algo está en el aire y debe pasar de una persona a otra persona. Mientras él estaba, porque esto es un dato interesante, él fue el primero que pensó en el mosco como un vector, porque más adelante Rose, un escocés en la India, fue el de la teoría del Anófeles, pero realmente empieza a tal grado que en 1880, cuando se da cuenta que es un mosco, que pues es un acto de amor a la vez, ¿no? Él estaba rezando el rosario y se le paró en eso un mosquito y vio cómo se empezó a llenar la sangre del mosquito, hizo así y luego entonces aterrizó en el cuello de su esposa. Cualquiera de nosotros hubiera estado tentado a agarrar un periódico y caerle madrazos al cuello, ¿no? Sin embargo, el científico dejó que se le infle la pancita al mosco, lo espantó y cuando lo mata, es cuando se da cuenta de la mezcla de la sangre, de su esposa y el mosco aplastado, ¿no? Y es cuando se le ocurre, no será caso, y así es como viene el desarrollo de la teoría, lo comprueban en enfermos, experimentos, se va a Estados Unidos, lo presentan, y ya que termina de presentarlo, silencio, nadie lo aplaudió, se va, y el día siguiente le decían el doctor Mosquito, de loco no lo bajaron, regresa a La Habana, sigue con sus estudios, ¿y qué pasó? Pues los gringos que en el canal de Panamá se lo compran a los franceses, aprovechen la oferta, la promoción, los pobres franceses llevaban 13 años y no aguantaba o no avanzaba porque se le morían sus trabajadores de paludismo y fiebre amarilla. Entonces llegó el momento que ya no les convino a los franceses y pues ya saben cómo son los gabachos esperando la oportunidad, compran el canal de Panamá y se van a Cuba, a La Habana, a la famosa Comisión Reed para ver, vamos a ver si dice bien esto, cómo está. Y efectivamente, replican el experimento de Finlay y se dan cuenta que es el mosco. Y es entonces el mismo Finlay que le dice, óigame, en Budapest hace 10 años presenté cómo acabar con el mosco. Y Finlay fue el que empezó a hacer la campaña de erradicación. En 1903 se acabó en La Habana, en 1906 se acabó en el canal de Panamá. ¿Y qué creen? Aquí en Yucatán hasta 1923, 1924. Y es cuando viene la pregunta, ¿y nosotros por qué? Bueno, entonces ya revisando, nos damos cuenta que aquí pasaron dos cosas. Para que haya fiebre amarilla tiene que haber gente que venga de fuera a contagiarse. Los que estábamos acá pues ya estaban inmunes. ¿Qué pasaba en las haciendas enequeneras? Dicho con todo respeto, porque pues es lo que pasaba, traían chinos, coreanos, yaquis, había una migración constante y además predominaban cerca de los cenotes la variedad selvática, vamos a decir. Entonces era un continuo reciclaje, y el otro serio problema que tenían, que no podían aventarle petróleo a los cenotes, ¿no? Ahorita pues le avientan hasta caca de los cerdos y ni en cuento, tiran unos pilotes ahí para hacer un tren, perdón, se me fue. No, o sea, perdón, hice la promesa, pero no puedo aguantarme. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vean qué interesante, se contaminaba el manto freático, como le llaman ahora, que yo no sabía que el de 8 ya valió, el de 18 es el bueno, es el del agua de mis tortugas. Bueno, la cosa es que ¿qué hicieron? Y hubo, eso sí no viene en el libro, después me dio el dato, Carlos Alcalá Connors fue el que dijo, oigan, avienten pescaditos. Y efectivamente, algunos de ustedes, como yo, que ya están grandecitos, han de haber ido a alguna casa de la abuela, a algún lado, y han de haber ido al aljibe a ver a los guppies. Pues los guppies eran los que se echaban las larvas del mosco,
La caca de los guppies pues se va al fondo, le sirve como de abono, échense unos lirios por allá y esa agua ustedes la hierven, se la pueden tomar y ya está. Y es así, y en la época de Carrillo Puerto, como de veras viene esta épica hazaña de vámonos a Carrillo Puerto, que es de lo más grande que hemos tenido nosotros. A veces los méritos sanitarios como que se les pasa por alto, y fue una campaña a nivel nacional que hizo Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón junto con la Fundación Rockefeller, que tiró unos fondos. La verdad, el país estaba pobre, estábamos saliendo de la revolución y todo este rollo, pues fue que dijeron vámonos y a acabar con el mosco, y así fue, y acabar con el mosco, y tronaron al mosco, ¿no? Entonces en 1962 en el Palacio Nacional le llevan a López Mateos una parejita de moscos, y dice, ahí está la última pareja de ese Jeep, y los aplausos, y se acabó la fiebre amarilla. Sí, ¿por qué se acabó? Porque Max Tyler en 1930 y tantos, ya con el microscopio electrónico, se da cuenta que era un virus tan chiquitito que es 8,000 veces más pequeño que un eritrocito, así de desgraciado, ¿no? Entonces, en los microscopios de esa época jamás lo iban a detectar. Max Tyler lo detecta, pues ya qué chiste, como él mismo decía, él hace la vacuna, y Finlay tuvo 7 nominaciones al Nobel, nada. Le dieron 9 nominaciones a, ¿cómo se llama?, Hideo Noguchi, nada. A él le dan 3 y se lleva el Nobel, la medicina, por ese tema, y él tiene la humildad de decir, caramba, el mérito es de los demás, yo solamente le puse el rostro al asesino, y la vacuna pues ya no tiene mucho chiste. Es una historia muy padre, me llevé 3 años haciéndola, de veras yo la disfruté, espero que la disfruten también. Agradecimientos también, Edgardo no anda por acá, pero Neto, estuvimos en la casa haciendo ese video que vieron ustedes allá. Muy gentilmente la chica que llegó a maquillarme se envió a los demás y les dijo a todo dar, ya teníamos prácticamente la mitad de la caracterización. Y yo orgulloso, pues no sabía que se refería a mi calva, ¿no? Entonces yo todavía ingenuo, muy orgulloso, y no, hombre, pues es porque ya no hay que ponerme la malla esa que le ponen para... Y luego me pegaron la barba esa y me la recortaron, y pues afortunadamente no tuve que hablar porque Finlay es tartamudo y además con mi voz horrible, y ahí quedó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia del video? Desde luego, pues son mis locuras, es creo que el tercer video que hago para promover un libro. Pero nada más el hecho ese de veras de disfrutarlo. Veo mucha gente aquí, querida, amigos, familiares, amigos escritores, veo a Manuelito Calero por allá, Carlitos anda por allá, Carlitos, Nando Ávila, colegas, mi querido Eduardo Cortés que anda por allá, mi querido doctor Parra. Aquí tenemos también, por favor, no estaríamos acá, así como dije que yo no estaría acá si mi papá se hubiera perdido, pues yo no estaría acá si no hubiera existido Rafael Morcillo. Párate, Rafa, el padre de la Fileya, aunque no quiere aceptarlo. Es muy modesto, es así como nosotros. Anda por allá también un culpable de que yo escriba, Emilio Pavía, siempre lo digo, era mi asesor en mis trabajos científicos, y una vez que entregué un trabajo, me lo revisa y me dice, Edgardo, mira, ve esto, ve lo que acabas de poner. Con este método le hemos cambiado el bienestar a la gente y su futuro para el sufrimiento. ¿Por qué no te pones a escribir novelas? Le hice caso a Emilio Pavía y me puse a escribir novelas. Nunca se olvidó de ese regaño que me dio mi querido Emilio. Está también aquí Carlos Pasos Novelo, y créame que su hermano Javier, aquí lo tengo, y siempre voy a estar agradecido de mi maestro Javier Pasos por todo lo que le debo como médico. Y pues yo creo que ya, no sé, al que no haya dicho que me perdone, ¿no? Para todos los quiero mucho. Les prometo que sí vamos a conseguir estos apoyos para tortibonos, descuentos en Coppel. Sí, y pronto vamos a fundar un partido político. Muchas gracias. Todavía tenemos un poquito de tiempo, no sé si quieran comentar algo. Anoche el novelista Hernán Lara Zavala decía que a los amigos verdaderos se les conoce en la cárcel, en la clínica y en las presentaciones de libros. Entonces, creo que el doctor tiene muchos amigos, qué bueno.
Pero ahorita que decimos de la sede culta, todos, desde don Renan Guillermo hasta la titular actual, me han apapachado, sí. Todos los que han estado del camino, Erika también por allá andaba. Erika Millet, sí anda por allá. Está Roseli Quijano, cariño, muchas gracias por todo tu apoyo. Sí, y pues ya. No sé si quieren comentar algo. Ahí. Pues yo he tenido el honor de conocer al doctor Edgardo hace poco. Compartimos unas conferencias que nos da el Emiliano Canto Mayén, muy interesantes por cierto. Y entonces él muy gentilmente me obsequia su libro y me invita para la presentación, que es en lo que estamos. Me leí el libro en unos cuantos días, me apasionó, y me apasionó por dos razones. No solamente la elegancia, el estilo literario, la trama, digamos el thriller, el suspenso con que se va desarrollando, la estructura, el magnífico manejo de los personajes, que aunque son varios, no hay confusión en ellos. Pero lo segundo, que es lo que más me gustó, es que el doctor Arredondo rescata de la oscuridad a veces de la historia a personas tan importantes que las omitimos, que no las recordamos. Y la historia tiene esa finalidad, no es simplemente acumular eruditamente datos, sino recrear ese pasado para que hoy podamos ver a los hombres que pudieron realizar toda esa trama, toda esa maravilla, ese engranaje de cómo se va a través del tiempo, sumando y coordinando los esfuerzos de las personas para llegar al presente y preparar el futuro. Y me dio mucho gusto que el doctor rescatara al doctor Finlay y que precisara precisamente que él fue el descubridor del vector de la fiebre amarilla. Esto es importante, aunque no pudo cazar al asesino, pero su aportación es increíble, y el reconocimiento que hace el doctor Finlay y la mención de que posteriormente, ante la pretensión de adjudicarse a los norteamericanos este mérito, pues se queda claro que el cubano, el doctor Finlay, fue él. Y además relata algo interesantísimo: nuestro Hospital Orán, esa institución que fue una maravilla creada en tiempo del gobernador Legario Molina, a través del tiempo ha sido una institución pública que ha dado una aportación científica, académica y de servicio público extraordinario. Y menciona tres personajes que le llama los tres mosqueteros de Dumas, que fueron el doctor Mario Villamil, el doctor Efraín Gutiérrez y un muy querido doctor Diego Hernández Fajardo, a quien, pues la verdad, yo no sabía que el vecino que estaba junto a mí, porque yo vivía en la calle 55 entre 66 y 68, y al lado de mi casa había una casita donde estaba y vivía el doctor, ya muy avanzado, ya mucha edad, yo era un adolescente y no sabía quién era él. Doctor Ese Dieguito. Personaje era el doctor Diego, discípulo preferido de Harold Sidelin, su discípulo preferido, su esfuerzo, su trabajo, que fue al cabo el que logra eso que el doctor Arredondo señala del combate y la extinción en aquel entonces, hablamos del año de 1923, de la extinción aquí en la península de la fiebre amarilla. Entonces, todo esto y además la memoria del doctor Sidelin, que dejó una gran huella en la investigación histórica y en el prestigio del Hospital Orán. Pues desde Finlay hasta Max Tiller, toda esa historia magnífica, para terminar en una frase que también está en el libro, que dice que la derrota de la bandera amarilla ha sido una de las grandes epopeyas en la historia de la medicina. Gracias, doctor. Muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y rápidamente digo que la verdad, Hideo Noguchi estuvo 3 semanas de tiempo efectivo acá. Él trajo una vacuna supuestamente para la fiebre amarilla, pero la verdad se equivocó. Era una leptospirosis que había trabajado en Guayaquil.
Y él tuvo la decencia, como todo buen japonés, de decir, cuando vio las notas, de ¿sabe qué? Bájale 2 rayitas, yo no he hecho nada. Yo no descubría ningún vector, absolutamente no fui yo. Y no hace entrar en grillas, pero pues hay un centro de la UADY que tiene su nombre, hay una estatuita que tiene su nombre, y dejar al Seidel, lo último que había es una placa de bronce que ya se la transaron allá en el Orán, y no hay nada, ¿no? Entonces no es posible, decía Jorge, el rescate de Vado Lugo, queremos hacerle un homenaje, no hay ni una pintura de Vado Lugo. Yo decía el otro día, bueno, tampoco había de Juan Diego, y la Piochita ahí la hizo, pero hay que hacer algo, y con Harald Seidel es una injusticia que lo tengamos olvidado. Gracias, don Víctor. Perdón. ¿Alguien más? Gracias, buenos días. Pues primero muchas felicidades al doctor Edgardo, gracias a los que están en la mesa por compartirnos su mensaje, un gusto. De repente me surgió a mí una duda, Edgardo, si este tema sobre la fiebre amarilla, ¿ya lo venías pensando o esta reciente pandemia del COVID te hizo pensar en esta otra para escribir? ¿Te motivó en algo el COVID o tú ya venías trabajando eso? Gracias. Sí, gracias. No, realmente fue eso, la idea fue antes de los tiempos del COVID y sí, creo que el mensaje es ¿no? Yo decía, estábamos con lo peor del COVID, hay que voltear a ver hacia 100 años atrás lo que pasó con la gripe española. Por eso cuando vino aquí la Omicron, yo me atreví a decir, cuando dijo José Luis Preciado en el programa, ya está, se acabó, ya estuvo, es la última cepa, ya el virus no es tan bruto, no puede seguir matando gente, tiene que mutar a formas muy contagiosas y débiles. Igualito pasó en la fiebre española, y mientras yo decía eso, había un charlatán que anda en su coche alarmando a la gente, un médico también, o sea, no se vale, ¿no? Y la historia es esa, con el dengue pasó lo mismo. Dejen de estar allá que el gobierno, y estoy hablando parejo, le echan la culpa al gobierno federal, estatal, municipal, maten ustedes a los moscos, por el amor de Dios, o sea, ahí están allá. Sí tuvo que ver ese aislamiento de la pandemia, creo que nos acabamos a escribir, no enloquecimos por eso, ¿no? A veces daban ganas de ahorcar a la persona de al lado, ¿no? Uno estaba pensando un nudo quirúrgico. Pero sí, la escritura salva para eso. Y sí lo había pensado, ¿no? Es un tema muy bueno y sigo diciendo, ojalá que alguien algún día escriba un libro que se llame El amor en los tiempos del COVID, porque remembrando a García Márquez, las condiciones son tan distintas desde el punto de vista ambientales o de contemporáneos, pero el argumento es el mismo, ¿no? ¿Qué haces cuando sientes que te va a cargar la parca en cualquier momento? ¿Te pones a llorar? No, disfruta lo que puedes, ¿no? Pero sí es un tema que ya había pensado, ¿no? Y la verdad me llevé mucho tiempo en tratar de… ahí está la bibliografía al final, ¿no? Decía, cuando yo conocía a Carlos Alcalá, pensé que me iba a encontrar un viejito. No, hombre, es más chavo que yo y tiene trabajos científicos buenísimos, ¿no? Entonces sí es un tema que ya me latía, como dicen los chavos. Buenos días. Sí, está bien. ¿Se escucha, don Enrique? Buenos días, doctor. Permítame presentarme ante el auditorio. Mi nombre es Enrique Rivero Sánchez, yucateco, orgullosamente vallisoletano para ser más exactos. El año pasado estuve radicado en Campeche, actualmente desde hace 43 años. El año pasado hice un viaje exclusivamente, lo recuerda, con el fin de conocerle. Este año no es la excepción, vuelvo exclusivamente a estar en la Filey 24 para la presentación de su libro y presentarle un trabajo que estoy haciendo sobre los escritos que usted y el Diario de Yucatán publican semanalmente. Muchas gracias. Entonces, permítame presentárselo. Este es un álbum que en el lomo va a llevar el apellido Arredondo. En la parte de adelante, su nombre completo. Es una recopilación de todos los artículos que usted y el Diario de Yucatán han publicado, hasta el último del domingo pasado. En la primera plana hay una hoja en blanco
donde si es usted tan amable en honrarme en escribir alguna cosa. Este álbum se va a ir alimentando a medida que usted siga publicando y el diario Yucatán siga también. Y yo también siga recopilando. Esto será hasta que alguno de los dos tenga que rendir cuentas. Tenga que rendir cuentas de todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho en nuestra vida terrena. No, muchas gracias. Aquí viene la cabeza de después de usted. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por su presencia y sobre todo por ese cariño y esa admiración que le brindan a nuestro amigo doctor Edgardo Arredondo. Estaba viendo a mi primo, por eso me confundí. Puede ser Verastegui. No. Capetillo. Nos parecemos. Pues muchísimas gracias y buenos días.